Ahora ya pone que... Ya, ahorita ya estamos grabando. Entonces, adelante, Santi. Pues muy buenas tardes, noches a todos para los que también se conecten desde otros lugares de latitudes del mundo. Una cordial bienvenida a esta plática que nuevamente organiza la Coordinación Mundial de ASLAMS con el equipo técnico de asesores, en este caso sobre todo con la cuestión de reforestación y de aprovechamiento de los recursos que tenemos en nuestros queridos islands para ayudar de alguna manera a mejorar lo que puedan ser ya las plantaciones de árboles frutales o el proceso de reforestación que podamos tener. En esta ocasión, quien nos va a compartir su experiencia es nuestro querido ingeniero Jorge Barbales, experto en reforestación y que nos ha presentado una exposición bien linda, bien interesante sobre el tema, con la que todos podremos ampliar nuestros conocimientos, nuestra información y que él mismo nos va a estar también aclarando en cualquier duda que podamos tener al respecto. Adelante, Jorge. Tienes el micro para continuar con tu exposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Santi. Bueno, pues buenas tardes a todos y para mí es un gusto estar aquí con ustedes haciendo este trabajo. Tuve que regresar a ver mi pantalla porque no estaba seguro si está grabando y sí está grabando. Muy bien. La idea surgió de aprovechar los residuos de nuestras cocinas en los ARAM y tratar de hacer con ellas algo positivo. Y entonces descubrimos que hay una lombriz que es maravillosa, cómo trabaja y cómo lo transforma todo. Entonces empezamos con una primera plática que llamamos eh, la lombriz coqueta roja y con su utilización. A partir de ese momento se creó un grupo con muchas expectativas y se adicionaron verdaderamente más personas. Y ahora ya hemos hablado un poco sobre el humus desde el punto de vista de casa, del humus desde el punto de vista industrial. Y ahora vamos a hablar sobre el humus en nuestras plantaciones. La plática de hoy va a versar sobre la calidad del humus de nuestras lombrices y cómo utilizarlos en nuestras plantaciones forestales y agrícolas. Muy bien, entonces vamos a ver la segunda. Un poquito, por favor. Ahí está. Si existe alguna pregunta o algo, por favor, Santi, tú me puedes interrumpir o cualquiera también, no hay ningún problema. Vamos a ver. Más bien, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que esperen un poco al final de la exposición y en todo caso ponerlo en el chat. Perfecto. Escribirlo ahí en el chat y este servidor ya estará pendiente. Gracias. Adelante, Jorge. Muy bien. Decíamos que las plantas necesitan para su crecimiento y producción de elementos que se encuentran presentes en los suelos, en mayor o en menor proporción. La falta de algunos de estos elementos provocan daños que se verán reflejados en el estado sanitario de la planta y por ende en su producción. Existen tres elementos mayores que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio.
Es fácil si se quiere memorizar, puede uno memorizarlo como NPK. N es nitrógeno, P es fósforo y potasio K. Ese es símbolo de estos elementos. Ahora vamos a ver las funciones del nitrógeno. Las funciones del nitrógeno son proporcionar el color verde a las plantas. Eso es muy importante, el color verde. Estimular el rápido crecimiento. Aumentar el contenido de proteínas en los frutos. Servir de alimento a los microorganismos que descomponen la materia orgánica. Cuando hay deficiencia de nitrógeno en el suelo, los síntomas de las plantas son, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, hay amarillamiento en las hojas. Eso al principio es un símbolo de falta de nitrógeno. Aquí tienen otra hoja, características con este amarillamiento. Cuando hay falta, las plantas van a crecer lentamente. Las hojas se vuelven amarillas y se caen rápidamente. Los frutos son pequeños y los renuevos son escasos y raquíticos. En la medida que se va defoliando o perdiendo sus hojas, la planta en esa medida va a ir muriendo. Entonces el nitrógeno es un elemento muy importante para contrarrestar esto. Ahora, el fósforo. El fósforo sirve para estimular el desarrollo de los árboles. Acelera la maduración de las frutas, contribuye a la formación de flores y semillas, da fortaleza a las raíces y tallos. Cuando hay deficiencia de fósforo en el suelo, los síntomas en la planta son coloración rojiza o púrpura de las hojas viejas. Y aquí ustedes pueden ver en esta planta que les estoy mostrando, aquí hay una coloración rojiza en las puntas. Si alguna vez ustedes tienen observan en sus plantas esta característica, es deficiencia de un elemento. Abajo tenemos otras tres hojas diferentes también con los mismos síntomas. El sistema radicular es débil y escaso. Esto va a afectar la planta por su manera de alimentarse, que es por medio de las raíces. Al tener un sistema radicular débil y escaso, va a tener problema la planta. También hay retardo en la maduración de los frutos. Caída de flores y frutos tiernos. Esto es muy importante, porque si nosotros tenemos una planta, vamos a aprovechar el fruto. El fruto proviene de las flores, pero si las flores se caen, vamos a tener menos frutos. Y hay veces también los frutos tiernos comienzan a caerse. Y la fructificación al final va a ser escasa. Y ahora vamos a hablar un poco de la función del potasio. Dice, al contrario del nitrógeno y del fósforo, el potasio no se usa en la síntesis estructural de las moléculas bioquímicamente importantes. El potasio se encuentra dentro de la solución de las células de la planta y se usa para mantener la presión de turgencia de la célula, lo que significa que evita que la planta se marchite prematuramente. Además, el potasio cumple un rol en la formación correcta de estomas, células usualmente ubicadas en el envés de la hoja que se abren y se cierran para permitir la salida de vapor, de agua y de gases residuales, y actúa como un activador de enzimas. Bueno, esta parte que vemos arriba aquí de la hoja, este es el haz, y la vuelta es el envés. En el envés es donde encontramos estas estomas que se abren y se cierran. Al cerrarse, todo el agua que circula en la planta
va a estar almacenada en la hoja. Cuando hay deficiencia de potasio, comienzan estos síntomas. Un amareamiento y podemos decir, un debilitamiento de la hoja misma. Después se va haciendo más grande las manchas amarillas, porque al no haber un elemento, automáticamente la planta deja de absorber los otros elementos, y aquí ya dejó de absorber el potasio y ya de nitrógeno. Al final la hoja se va a pudrir, a descomponer sin caerse la planta muchas veces, y ya cuando ya el tejido necrótico, o sea, la parte enferma ya, o el resultado de la falta de los elementos ya se manifiesta y es mayor al 50%, la planta cae. Esos son unos de los síntomas. Ahora, ¿por qué hablamos de eso? Es importante. Bueno, pero falta todavía. También existen los llamados elementos menores, microelementos o oligoelementos. Esos elementos se encuentran tales como el boro, hierro, cloro, cobre, zinc, manganeso, molibdeno, todos ellos necesarios para activar ciertas enzimas. Para la mayoría de los cultivos hortofrutícolas y ornamentales, estos nutrientes menores son requeridos desde pocos gramos a algunos kilos por hectárea. Un exceso de alguno de ellos puede ser realmente perjudicial, especialmente en el caso del boro y el molibdeno. Estos elementos menores, pues, usualmente a veces se encuentran en los suelos. Como son requeridos en mínimas cantidades, pues no son tan importantes, aunque el boro sí. Por ejemplo, el boro, cuando hay una plantación de brócoli y hay floración del brócoli, pero hay deficiencia de boro, la flor de brócoli no abre. Entonces, lo único que hace es crecer las hojas. Muy bien. Ahora, lo importante es esto. Humus de lombriz de abono orgánico. El humus de lombriz es entonces un abono orgánico proveniente de la actividad de las lombrices. Se trata de un producto de color café oscuro, granulado, homogéneo e inodoro. Su producción en los últimos años ha tomado una gran importancia, ya que mejora las características físico-químicas del suelo, pero sobre todo por ser un abono orgánico de alta pureza. El humus de lombriz es una alternativa interesante para nutrir los cultivos, además de ser uno de los abonos orgánicos más completos e integrales que se conocen en la actualidad, cuyo manejo también es sencillo, así como su obtención. Y hay un cuadro sobre un estudio que se hizo por parte de Barbado en el 2004, y tenemos, en lo referente a la humedad, el humus de lombriz guarda de un 30 a un 60% de humedad. Eso es bastante humedad que puede el suelo guardar por su misma estructura. El pH del suelo, el grado de acidez es el 7, es el neutro, y se mantiene dentro de los rangos permitidos, 6.8 a 7.2. Hay veces que cuando el pH es muy ácido o muy alcalino, la absorción de los elementos no se da en forma correcta. Entonces pareciera que estamos hablando de falta de elementos de la planta, pero no. Hay que siempre verificar el pH. Aquí tenemos que las lombricitas nos dan nitrógeno de un 1 a un 2.6%. O sea, supongamos que tengamos 100 libras de abono,
Un 2.6% va a ser de nitrógeno. De fósforo vamos a tener de 2 a 8%. Potasio de 1 a 2.5 y de calcio de 2 a 8%. Y así seguimos con el magnesio, 1 a 2.5, la materia orgánica. Esto es importante, materia orgánica, de 30 a 70%. ¿Por qué? Porque mientras que los elementos sirven únicamente para la planta, la materia orgánica ayuda al suelo. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí dice la producción del abono de lombriz en los últimos años ha tomado gran importancia ya que mejora las características físico-químicas del suelo. Las características químicas son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, los elementos. Pero las físico-químicas son materia orgánica, por ejemplo, el carbono orgánico, ácidos fulvónicos, que tiene de 14 a 30%, es bastante, ácidos húmicos, sodio, cobre y hierro. Entonces, relación calcio-nitrógeno de 10 a 11%. Al suelo le cuesta realmente, digamos, miles de años para poder tener una estructura, un suelo muy rico. Un suelo muy rico podría ser, por ejemplo, cuando se corta un bosque y entonces se aprovecha lo que hay abajo. Pero las malas prácticas agrícolas han hecho que los suelos se laven. Cuando se cortan los árboles, el agua va a caer y va a lavar estos elementos que se encuentran en los suelos. También cuando se siembra solo un tipo de cultivos, hay un monocultivo, entonces los suelos se van volviendo muy pobres porque siempre las plantas van a estar sacando los cultivos. Cuando hay fertilizantes químicos, lo único que hacen es reponer el nitrógeno, el fósforo y el potasio para la planta, pero el suelo sigue siendo el mismo. El suelo tiene una textura y una estructura. Cuando es de una textura, por ejemplo, arenosa, cuando los suelos son muy arenosos, el agua se va a perder por percolación profunda, se va a profundizar mucho. Cuando tenemos un suelo, por ejemplo, como el barro, hicimos suelos muy barrosos, entonces va a haber mucha anegación de agua, que tampoco es favorable para las plantas. Entonces, el abono orgánico de las lombrices es una alternativa importante que nosotros tenemos para controlar toda esta serie de situaciones y de características que afectan el proceso de producción. Muy bien, déjenme ver. Ahora bien, tenemos ahora acá, pero ¿dónde es donde las plantas van a absorber todo lo que hablamos? Las plantas absorben todos los elementos del suelo. Las plantas pequeñas, digámosle así, arbustos, no muy grandes, plantas van a tener hasta 1 metro de profundidad. Ustedes pueden ver acá. Y entonces en este metro donde trabaja la lombriz, siempre se va a encontrar todo lo que anteriormente dijimos. Al contrario, cuando las plantas son muy grandes, son árboles grandes como un mango, un pino, un nogal, un roble, las raíces van a ser el sistema radicular va a ser muy grande también. Pero las raíces le sirven a las plantas para dos cosas. Una, para fijación, o sea que se va a amarrar al suelo, se va a sostener al suelo, como pueden ver acá con este árbol que me parece como que es de mango, y aquí con este pino también. Pero si alimentan, en las raíces más pequeñas hay unas zonas que se llaman zonas pilíferas.
son unos pelos absorbentes de donde buscan todos los mismos elementos que hemos hablado, pero en diferentes capas de suelo. Un árbol puede profundizar varios metros en busca de su alimento. Por eso es que decimos, un árbol es energía solar transformada. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para plantar árboles frutales? Lo primero que tenemos que hacer es abrir un hoyo más o menos grande. En ese hoyo vamos a poner el árbol en el centro. La parte que no está, que queda vacía, porque el hoyo es más grande, por supuesto, vamos a llenarla, ya sea de la misma tierra o de tierra más enriquecida. Hay que procurar que la planta esté recta, que no esté torcida. Y después echarle bastante, yo lo que hago, mi forma de plantar, pero lo vamos a ver más adelante, es echarle agua también. Se llena de aguas, el agua se absorbe y después se le echa a la tierra y eso sella los poros del suelo y entonces hay una mejor compactación y un resultado más eficaz en la plantación. Esta forma de plantación son para árboles que vienen en pilón. Aquí podemos ver, les estoy señalando el pilón. Algunas veces son muy pesados. Aquí se necesitan 6 personas para poder mover este árbol, que debe tener unos 4 metros más o menos, ¿verdad? Y naturalmente un árbol con un pilón más grande va naturalmente a necesitar de un hoyo de mayor tamaño. Muchas veces esto se tiene que hacer mecanizado, ya que abrir el hoyo ya va a ser, este hoyo va a tener unos 1,5 metros por 1,5 metros más o menos de tamaño. Y pues a veces es difícil hacerlo a mano. Aquí tenemos lo que les estaba diciendo. Profundidad y distanciamiento del suelo y la planta. Aquí estaría el pilón envolviendo todo el sistema radicular. El hoyo tiene que ser más grande que ese pilón. Entonces, la planta tiene que estar a nivel, o sea, esto que está acá es el cuello de la planta. El cuello es la parte que separa del tronco, del fuste, del tallo, de las raíces. Ese cuello no debe de quedar abajo ni muy arriba, sino que al ras del suelo. Y en este espacio que queda, si tenemos nosotros nuestro abono orgánico, primero vamos a echar un poco de abono abajo, hasta abajo en esta zona. ¿Para qué se hace eso? Eso se hace para que cuando las raíces comiencen a bajar, encuentran inmediatamente su abono. Y también rellenarlo aquí con un suelo o con lo que tengamos, ¿verdad? A veces es la misma tierra que hemos sacado, pero si tenemos un abono orgánico, va a ser mucho mejor. Aquí está lo que yo les decía. Aquí está plantada y aquí vamos a aplicar un abono orgánico en árboles frutales ya establecido. O sea, la anterior diapositiva estábamos viendo al momento de plantar el árbol. Aquí ya lo estamos viendo cómo vamos a fertilizar nuestra planta si ya el árbol está plantado. En esta diapositiva vamos a ver que hay está el árbol, la copa del árbol, la parte frondosa donde están las hojas. Y esta copa proyecta hacia abajo una zona de goteo, así le llamamos, una zona de goteo. Esa zona de goteo, por lo general, o la sombra que proyecta el árbol cuando el sol está en su cenit, va a tener relación con el sistema radicular, o sea, con las raíces.
Entonces, no se debe echar el abono muy cerca del tronco de la planta, tampoco muy lejos, sino que se debe tomar más o menos la mitad entre la zona de goteo y el tronco de la planta. Aquí lo están echando pues en una forma correcta porque aquí están todas las raíces y donde están los pelos absorbentes que hablamos. También si nosotros tenemos un árbol frutal o forestal que nosotros queramos abonarlo, entonces lo que hacemos acá es abrir un hoyo, digamos de unas 6 pulgadas más o menos, y ahí podemos echar el abono orgánico y huevos de lombriz. Podemos también poner algunas lombrices y le echamos, después tapamos esa parte acá con los alimentos que usualmente le damos a las lombrices. Después un poquito de tierra y las lombricitas solas van a comenzar a hacer su trabajo. Entonces, esta planta que está acá, recuérdense, va a tener más cantidad de humedad en su sistema radicular. Y eso es muy importante porque hay algunas zonas en donde la precipitación es muy poca, muy pobre. Entonces siempre vamos a tener esa humedad en el suelo. Y el suelo lo va a retener porque en la noche, cuando hay cambios de temperatura, también la humedad se hace presente y las plantas la pueden aprovechar. Aquí está lo que les decía. Esta es una alternativa de fertilización a árboles más grandes. Aquí está la línea de goteo. Siempre se aconseja mantener el mulch lejos del tronco. No al tronco, no. Tiene que ser lejos, a una profundidad de hasta 15 centímetros. Son más o menos 6 pulgadas de lo que yo les estaba hablando. Y ahí alrededor de todo esto se echa el abono. Muy bien. Yo no sé, Santi, si tengamos alguna pregunta hasta este momento o si alguien tiene alguna pregunta. Por ahora no, Jorge. Por Muy ahora bien. en el chat está todo tranquilo. Ajá. Creo que la explicación hasta ahora es muy clara, bien. Yo creo que podemos continuar. Hasta Perfecto. ahora tenemos 2 personas más que nos acompañan. Muy bien. A ver si se va integrando alguien más. Perfecto. Adelante, Jorge. Muy bien. Bueno, otros factores a considerar cuando vamos a hacer una plantación es primero hacer una planificación, ¿verdad? De la zona, en qué sector del campo vamos a plantar, el tipo de proyecto, qué tipo, o sea, vamos a sembrar bambús, aguacates, limones, mangos, en fin, o pinos. Y tenemos que determinar la densidad de la plantación también. La densidad de plantación se refiere a la cantidad de plantas que caben por hectárea. Una hectárea son 10,000 metros cuadrados. Eso nos sirve también para hacer una cuantificación de cuánto nos va a costar este proyecto. Porque sembrar un árbol no hay problema, pues cualquiera lo puede hacer en un ratito, pero ya sembrar 2,500 árboles por hectárea ya es bastante. Y tenemos que aprovechar el periodo de lluvia. Entonces, si tenemos que tener un personal para hacer eso, y eso cuesta dinero. Y entonces, para poder pasar una buena planificación de nuestro proyecto, tenemos que saber cuánto nos va a costar. Patrón de plantación, ¿cuál es el patrón que va a seguir? Por ejemplo, aquí tenemos tipos de plantaciones, por ejemplo. Esta es una plantación que se hizo al tresbolillo.
ustedes pueden ver, se van formando un triángulo los árboles. Aquí tenemos una plantación rectangular. O sea, la distancia entre líneas, una línea es esta, la línea es esta, la distancia entre líneas es mayor que la distancia entre plantas. Eso nos da a nosotros una forma rectangular, pero nos ayuda, por ejemplo, a mecanizar si tenemos que entrar con algún tractor o con algún vehículo para hacer la recolecta de estas plantas. Queda previsto. Y perdón, otra forma también es hacerla en forma cuadrada. Aquí tenemos los cuadros, si se hace que digamos de 2 por 2 metros, de 3 por 3 metros, de 4 por 4 metros. Ahí ustedes, la distancia que es más recomendable de acuerdo a la especie que estemos plantando. Muy bien, vamos a ver la primera. Perdón. Ahora, usualmente nuestras praderas son así, con estas características. Aquí era donde yo les decía. Aquí ustedes están viendo que se están plantando árboles. Aquí se hizo una línea a nivel, una acequia de ladera, digamos, y ahí se van poniendo las plantas a nivel. Después va a haber otra línea, ya sea unos 2, 4 metros más o menos, y va a haber otra línea donde se van a seguir sembrando los árboles. Pero esto también tiene un costo de limpiar primero el terreno, en segundo lugar de hacer los hoyos, de tercer lugar de comprar los árboles. Los árboles muchas veces pues son caros y es un costo que hay que tomar en cuenta también. Cuando la plantación se hace en una pendiente, aquí la tenemos, entonces lo que se aconseja muchas veces es hacer una pequeña terracita. Aquí se hace un corte en el talud y después se pone el suelo abajo y ya tiene una pequeña terraza. En medio se hace el hoyo, perdón, se hace el hoyo con todas las características que hemos dicho. Y aquí queda ya la plantita ya en un lugar idóneo. Si esta terracita tuviese un poquito de inclinación, un poquito hacia adentro, hacia este ángulo, va a ser mejor, porque entonces el agua que va a caer se va a quedar en esta parte y se va a acumular acá. Y eso va a tener mayor humedad, va a repercutir en mayor humedad para la planta. Y si a eso adicionamos que aquí echamos, por ejemplo, abono orgánico, pues nuestros resultados de obtener éxito en la plantación van a ser mayores. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo plantar un árbol que viene en bolsa. En las láminas anteriores nosotros hablamos de... ¿Todo bien, Jorge? Sí, Santi, ¿ustedes me escuchas bien? 1, 2, Sí, 3. sí. Te había cortado unos segundos. Adelante. Bueno, sí es que la señal a veces se baja, pero ya se restableció. Sí, les decía, ¿cómo plantar un árbol que viene en bolsa? Aquí vemos, por ejemplo, unas bolsas de polietileno que también sirven para la producción de plantas. Por supuesto, estas plantas son, el pilón, o sea, la parte de las raíces es mucho más pequeño. Y estos se usan para hacer reforestaciones forestales, porque hay que llevar todas esas plantas al lugar donde se va a plantar. Y eso tiene un costo. Muchas veces los lugares no son accesibles, no entran los vehículos, entonces a veces hay que usar animales o a veces la misma gente puede llevar sus plantas.
Entre mayor sea el tamaño de la bolsa, más difícil va a ser de transportar. Pero ¿cómo vamos a hacer para plantar un árbol con estas características? Una planta con esas características. Primero, aflojamos la tierra y hace un hueco un poco más grande que la bolsa en donde viene originalmente. Eso es importante, ¿verdad? El mismo patrón seguimos, un hoyo más grande que la bolsa. Después hay que retirar con mucho cuidado la planta de la bolsa o charola. Es importante porque el polietileno no es biodegradable. Entonces hay que tener, lo que se usa en el campo son costales, un costal en donde se le quita la bolsa, la planta, y se va guardando las bolsas de polietileno en un saco. ¿Por qué? Porque son miles de plantas que a veces se plantan. Entonces, si va a haber una contaminación si no se hace ese acto de recoger las plantas. Al retirar la bolsa, se toman los dedos de la planta de la parte más baja del tallo y se pone en el centro del hueco sin tocar la raíz. Y la misma recomendación dice, procura que el límite entre la raíz y el tallo quede a ras del suelo. Eso es para las plantas que vienen en bolsas de polietileno. Pero las plantas que vimos anteriormente, los árboles frutales, hay veces vienen envueltos en un material que en diferentes países toma diferente nombre. Por ejemplo, en algunos países le dicen chukte, en el otro le dicen drin. Ay, la verdad que no recuerdo más, pero es un material como de tela, muy resistente, de cáñamo. Entonces, cuando las plantas vienen con ese material, se pone, eso se va a pudrir con el tiempo y las plantas van a aprovecharlo. Mientras que el polietileno, tenemos que sacarlo. Muy bien, vamos a la próxima. Esa es una plantación un poquito más sofisticada. Aquí vemos que tenemos pues unas palas casi nuevitas, ¿verdad? Que como que no se han usado mucho. Y tenemos un bosque joven acá. Y esta podría decirse que es una replantación, porque ya el terreno está plantado, pero es una replantación de mejoramiento. O sea, el mejoramiento consiste en que toda la parte forestal, todo el bosque se va a mejorar al haber más individuos por hectárea. Y así se hace. Las características son las mismas. También hay otros instrumentos que se llaman barras plantadoras, que son muy simples y que sirven mucho. En el campo también a veces usamos cuando las plantas vienen a raíz desnuda y no vienen con un pilón, usamos un chuzo, dice la gente de campo, que es un palo con una punta. Entonces se mete, se afloja, se siembra y nos vamos. ¿Por qué? Porque los árboles forestales no van a necesitar tanto cuidado como un árbol frutal, por ejemplo. Ahora que si podemos darle ese cuidado, pues va a ser excelente, pero el árbol no necesita, está programado para vivir en los lugares más agrestes. En el futuro se están construyendo actualmente máquinas que podrán plantar miles de árboles por día. Aquí tenemos las máquinas, una foto donde están las plantitas aquí arriba, ustedes las pueden ver, y aquí el mecanismo permite ir abriendo los hoyos e ir metiendo directamente las plantas en el suelo. Me imagino que regulan la distancia, en fin, todo. Pero es una tecnología que está en el futuro, no muy lejano, pero va a estar para recobrar, porque realmente los índices de deforestación son muy grandes. Nuestra amiga, nuestros amiguitos, nuestras amiguitas, las lombrices,
son parte de una familia de microorganismos que viven en el suelo, que han sido también creación divina y que su medio es el suelo donde van a trabajar. No piden nada y son muy buenas trabajadoras. Nos pueden permitir tener más éxito en nuestras producciones. Al final, lograremos esto, que haya más, un número de árboles más por hectárea. Porque ¿qué logramos con esto? Cuando la ladera está lavada o está sin árboles, entonces cuando llueve el agua cae. Al caer una gota levanta las partículas de suelo que nosotros hablamos anteriormente. Y en las partículas de suelo va el nitrógeno, fósforo, potasio, y eso se lo lleva el agua. Se lo lleva el agua. Cada gota levanta miles de partículas, pero ¿cuántas gotas caen en un buen aguacero? Entonces, toda esa sedimentación que va cayendo se va a las partes bajas de la cuenca y causa estragos. El material principal, el material primario de un país es sus recursos. Y el recurso suelo es un recurso muy importante. Y si se pierde de esta manera, producto de la deforestación, va a ver que cada vez van a haber suelos más pobres. Las cosechas van a ser mucho más bajas y las necesidades también mucho más altas. Entonces el suelo evita que cuando cae agua, las gotas toquen directamente el piso, sino que llegan a la copa de los árboles, escurre por la copa de los árboles, llega al tronco y penetra en el suelo. Al llegar al suelo, van a llegar a los mantos freáticos, o sea, el agua subterránea, y más adelante, en alguna parte, van a haber nacimientos de ríos, nacimientos de agua. Eso es muy importante porque, pues, el agua es un elemento vital para nuestra vida. Muy bien, pues yo no sé si tengan alguna pregunta, con mucho gusto. Adelante, por favor. Pues parece que en el chat no ha habido preguntas. Nos acompaña solamente Eduardo Díaz. Pero bueno, al menos en lo que yo he podido captar, toda la exposición ha sido muy, muy sencilla y muy clara. Jorge, quizás una pregunta que me nació cuando vi la, la exposición fue cómo determinar la distancia, cómo sembrar entre un árbol y otro a la hora de reforestar una zona para que no se sature mucho, ¿no? Eso depende del tipo de árbol, porque hay Claro, unos que crecen más, otros que crecen menos. así es. Así es, por ejemplo, si vas a sembrar árboles de aguacate, la distancia entre plantas tienen que ser 6 metros. Ajá. 6 metros entre un árbol y otro árbol. Y 6 metros de calle, digamos, para sembrar la otra línea. Si van a haber árboles más pequeños, la distancia se van acortando. Depende de... No puede ser ni muy espaciado, porque si está muy espaciada una plantación, va a penetrar el sol y va a haber mucha mala hierba abajo. Mm. Y si está muy junto a los árboles, va a haber mayor competencia y se van a estar molestando unos a otros. Ok. Ok. Buenas tardes. Adelante. Un saludo, muy buena la plática. Me gustó lo que está relacionado con lo del humus
del abono orgánico de la lombriz. Yo tenía entendido de que se utilizaba nada más como un liquidillo que sale por ahí, pero bueno, es el humus el que se está utilizando, no sé. Por ejemplo, para un árbol de nogal, ¿qué cantidad de humus se pudiera utilizar? ¿Un nogal grande, mediano, pequeño? ¿De qué tamaño es el árbol? Bueno, vamos a estar hablando de pequeños, porque acabo de poner como 80 árboles. Qué bien. Los puse a una distancia de 8 por 10. Ah, ok, perfecto, muy bien. Están apenas, los acabo de plantar en este año, en este Qué ciclo. bueno, qué lindo. Bueno, lo primero es calcular una distancia entre la zona de goteo. Se recuerda que vimos donde está la copa del árbol, más o menos, y una distancia entre la zona de goteo y el tronco, una distancia media. Ahí abrir una zanja de tal vez de unas 6 pulgadas y tratar de rellenarlo. ¿Qué diríamos? Podría irse tal vez unas 10 o 20 libras o 25 libras por planta, pero usted mismo tiene que hacer su propia, como decimos, su propia experiencia, ver cuánto, por supuesto, entre más eche usted, mejor van a ser los resultados, porque al ser un abono orgánico no va a tener problema de fitotoxicidad, sino que el abono orgánico siempre va a servir, no solo para el suelo, no solo para la planta, sino que también para el suelo. En esa parte donde usted eche el abono va a quedar mucha humedad y todos los micronutrientes y los nutrientes. Ahora, también se puede, en ese círculo alrededor del tronco del árbol, usted puede echar también el humus y echar algunas lombrices. Se dejan en una forma espaciada y uniforme y se tapan con materia, con lo que usted le da de comer a sus lombrices, con restos de comida, con materia orgánica y todo. Después le puede poner un poquito de hojas que hay por ahí, haciendo un mulch, un colchón alrededor del árbol y lo deja. Esto con el tiempo va a ser muy beneficioso porque las lombrices van a comenzar a trabajar su suelo, van a comenzar a trabajar el sistema radicular. Las lombrices se están moviendo constantemente. Al estar moviendo dejan canalitos. Cuando llueve, el agua cae y se mete por esos canalitos y va a llegar a profundidades. Aparte que las excreciones de las lombrices sirve para aumentar la flora del suelo, los microorganismos que son esenciales para la vida, porque la lombriz cumple una función, pero hay ácaros, hay ciempiés, hay hormigas, en fin, bacterias, hongos, sí, una cantidad infinita de organismos que viven en 1 centímetro cuadrado de suelo. Entonces, de esa manera se puede hacer. Le vuelvo a repetir, entre más eche usted, es mejor, porque no tiene ningún problema como si fuera un abono químico. Espero que haya quedado un poco más claro, si no, No, sí está bien, gracias. para servirle. Bueno. Gracias, Eduardo. ¿Usted ya había estado en alguna otra de las pláticas que hemos estado dando últimamente? No, es la primera vez. Ah, Y ok. me interesó el tema sobre el abono. Por eso entré. Gracias. Para servirle. Si está interesado, puede conectarse al grupo de WhatsApp que se generó inicialmente, que justamente trata de esto, ¿no? De la lombricomposta y de la aplicación tanto a nivel de jardinería doméstica como también a nivel de ya de grandes cultivos, ¿no? Muy bien, ¿cuál grupo es? Si gusta,
le puedo pasar ahí mi teléfono y se conecta y lo inscribo con mucho gusto. Ok, muy bien. En ese grupo compartimos experiencias. Y a ver cómo nos va, ¿verdad? Con nuestras plantaciones. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la conferencia. Ojalá, como está grabada, vamos a enviarla a los hermanos, a las personas que no pudieron estar con nosotros y en un momento vamos a hacérselas llegar. Ok, gracias. Ya le escribí ahí en el chat mi número de teléfono y Sí. a partir de ahí nos comunicamos y con mucho gusto le agrego ahí al grupo. Excelente. Bueno, pues misión cumplida. Desde la Coordinación Mundial de IRAMS estamos a la orden para servirles en lo que podamos ayudarles. Muy bien, ya lo anoté. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias también, Eduardo, por acompañarnos. La otra persona que se conectó, luego hace un ratito se desconectó, pero bueno, como bien dice Jorge, la labor ya se realizó y ahora vamos a difundirla para que también sea un material bien sencillo y práctico que se pueda ocupar en todos nuestros años. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Santi. Bueno, pues entonces hasta aquí llegamos con nuestra transmisión. Muchas gracias. Esperemos una próxima. Vamos a hacer un sondeo para ver de qué quieren que hablemos la próxima vez. Y seguimos adelante, no importa. Lo importante es que nosotros trabajamos y la pasamos muy bien, ¿verdad, Santi? Claro que sí. Luego. Respetando siempre el lema de nuestro grupo. Exactamente. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es el lema de nuestro grupo? Ser feliz como una Como una lombriz. lombriz. Ok, que tengan feliz día. Y yo voy a cortar la comunicación. Santi tiene que irse, ya terminé de grabar. A Eduardo, Gracias, muchas gracias Jorge. por estar presente. Un gran abrazo para todos. Y Igualmente. Hasta luego. seguimos en contacto. Y a través de chat puede preguntarnos o puede compartir lo que quiera, ¿verdad? Ahí Ajá. entre todos buscamos la respuesta. Bien. El grupo. Hasta luego. Hasta Muy bien. luego. Feliz tarde. Vale.